Amigos de YouTube, amigos de Facebook, amigos de Secretaría de Gobierno, amigos de Política Regional, amigos del nuevo CISEN, amigos de Inteligencia Militar, amigos de Inteligencia de Marina, amigos de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Federal y Estatal, amigos de Inteligencia de Seguridad Nacional y después de ellos los poquitos No, y asiduos también los fanáticos. halcones de los cárteles son inteligencia. Bueno, también a todos ellos les Salúdenlos, damos que los la desprecian. más cordial bienvenida a un programa más del Baldón de Cobián el día de hoy, analizando temas sustantivos. Usted se preguntará, como nos preguntamos todos, ¿por qué México defiende a dictadores de mierda? Ese es el tema principal. ¿Por qué la República Mexicana defiende a dictadores de mierda ante nuestros principales socios comerciales, como son Estados Unidos y Canadá, ante nuestros principales aliados estratégicos también? Y todo esto la República Mexicana lo realiza por medio de las acciones del señor presidente don Andrés Manuel López Obrador. Lo digo así porque recuerdo siempre a mis amigos chairos que cada vez que pronuncian ese nombre sienten como una energía les penetra No, por, sí, sí, despenetra por algún lado. por todos los poros de su cuerpo y se emocionan y se llenan de orgullo y levantan el pecho y abren las pupilas y expresan con energía el nombre sagrado, bienhechor y milagroso de nuestro amado y supremo, y Dios no lo quiera, Mesías. eterno Mesías, líder espiritual, el famoso Vegetus. Y comencemos por esa línea. Entramos directo al tema, don José Enrique, y luego analizamos los detalles finos del viaje. Pero primero que nada, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual el señor presidente, supongan que ya lo dije, defiende a dictadores de mierda? Cuéntenos usted, por favor. Fíjate que habría que entender mucho el contexto geopolítico en el que se está moviendo Andrés Manuel, ¿no? En donde México a Ucrania de Rusia. Ucrania siempre ha sido un país adherido a Rusia y aliado a Rusia, ¿no? Entonces, ahora Volodymyr Zelensky se rebela contra los rusos y quiere irse a la parte de la Unión Europea. Y todos dirían, bueno, de desprenderse del bloque ruso y aliarse con el bloque de la OEA, ¿no? De la Entonces, OTAN, mi médico. de OTAN. la OTAN, perdón. De la OTAN. Entonces, así como esa locura del presidente ucraniano, yo te pondría un paralelismo que es la locura que está haciendo Andrés Manuel, tratar de desprenderse del mexicano que es Estados Unidos, Canadá, México, y tratar de irse con el bloque ruso, ¿no? Con países que están definitivamente en el bloque ruso, como es Cuba, y como es Venezuela, y como es Bolivia, y como es la propia Nicaragua, ¿no? Bueno, Bolivia ya se salió, ¿eh? Bueno, pero aún sigue el nuevo presidente que acaba de entrar, está ahí con de la geopolítica es la que debemos de entender para poder tener el contexto de la locura que está haciendo Andrés Manuel. O sea,
la locura de Andrés Manuel es equiparable a la locura que hace el presidente ucraniano de tratar de desprenderse del bloque ruso cuando siempre ese país ha sido pro Rusia. Y ahora el estar escarciendo de que hay que apoyar a Cuba, de que hay que apoyar a Venezuela, que si no, yo no voy a la reunión de la cumbre de países latinoamericanos, etcétera, etcétera, pues es un poco, yo así lo veo, es un poco jugar a las vencidas con el propio Estados Unidos, porque es como un juego político. Estados Unidos le está dando el dinero, todo el dinero para El Salvador, para Honduras, todo ese dinero se lo está proporcionando Estados Unidos. Y se lo está proporcionando en cantidades enormes. Entonces, yo creo que de cara a las elecciones de este 6 de junio, yo creo que todo esto que hace Andrés Manuel es para el consumo doméstico, es para ese electorado que está votando como un gran líder, no solamente a nivel nacional, sino como un gran líder a nivel mundial, que puede ponerse al tú por tú con una gran potencia como lo es Estados Unidos. No va a pasar nada. Estados Unidos no creo que tenga grandes represalias en contra de México, porque los conoce, sabe cuáles son sus limitaciones. Y en este caso yo veo más problemático que ahí sí Estados Unidos, donde le tocan el bolsillo y le tocan a sus ciudadanos, ahí sí ahí puede haber mayores represalias. Muy bien. Don Marco Antonio Aguilar y Yunes, ¿qué opina usted al respecto? Pues yo creo que por acomplejado y por naco, ¿no? Esa sería mi respuesta. Al presidente ha demostrado que no le gusta salir del país, no le gusta ir a cumbres grandes, no le gusta ser de los grandes. No va al G20, no va a la Alianza del Pacífico, no va al Foro Económico de Davos. Su única visita importante ha sido a Estados Unidos a ver a Trump 2 veces. No ha visitado ningún país que tenga una potencia económica que pueda invertir en México. Yo creo que él se siente menos, ¿no? Entonces tiene que llevar a un pretexto para que ese complejo de inferioridad que sufre con los grandes líderes del mundo, satisfecho y tener la idea de decir no voy porque no invitan a Maduro y no invitan a este Díaz-Canel, ¿no? Cuando es claro que Estados Unidos y su política exterior ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y es claro, en respuesta a Próspero Aparicio, que no es la izquierda latinoamericana. Presidentes de izquierda está el de Perú, está el de Argentina, está el propio de Bolivia, está el de Ecuador, pero bueno, pues, al final estos son dictadores tropicales y bananeros que tienen a su pueblo inmerso en la pobreza, que tienen a su pueblo inmerso en una crisis desde toda la vida. Maduro es un dictador tropical y un ladrón en toda la expresión de la palabra. Lo mismo que los Castro en Cuba y Díaz-Canel ahora. Lo mismo que los sandinistas, que yo creo que se le olvidaron al presidente, que también tienen al de vicepresidente a la mujer y tienen a todo el país hecho una mierda. Entonces, bueno, ¿dónde va? Donde se siente superior. Guatemala, pues, Salvador, Nicaragua, Belice, pues lo condecoraron hasta en Cuba, ¿no? Pues, ¿dónde? No, y sobre todo cuando Estados Unidos tiene un presidente con tanta clase como Biden, que no es un barbaján como Trump, que se ponía a las patadas y todo, ¿no? Entonces el autoritarismo le viene bien a AMLO. Cuando le hablan fuerte entiende, cuando le hablan con clase no entiende, porque la clase no la conoce. Entonces,
habría que ver la vestimenta esa que publicamos y te das cuenta inmediatamente que pues bueno, pues no representa más que una forma de quien llega a una boda totalmente arrugado, con un traje feo, pues lo que demuestra es que no querías ir, no tomaste la precaución siquiera de planchar un traje, ¿no? No tiene mayor implicación. Ay, es que la vestimenta y los chairos se enojan. Entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no quiere ir? No porque quiera que vayan a invitar a Venezuela y a Cuba, sabe que no los van a invitar, porque no quiere ir. Y porque quiere mandar a Marcelo Ebrard para que siga fomentando su relación con todos los países de América, porque es su candidato al final para el 2024. ¿A quién van a palomear los gringos para el 2024? Pues a Marcelo Ebrard, a nadie más, punto, ya. Él ha sido el puente siempre, ¿sí? Él es el que ha ido. López Obrador no tiene una buena relación con Biden. Biden no quiere a López Obrador. Ha sido claro, la DEA ya se llevó su avión que ha tenido en México desde hace muchísimos años. Corrieron del hangar donde estaba, literal, el gobierno de México le dijo, ya no tenemos hangar para ti, vete. Y se fue el avión de la DEA, ¿sí? Lo que tú decías del narco, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muestra más del desprecio que tiene nuestro presidente por quienes verdaderamente pueden traer el dinero a que le hace falta a México, por quienes verdaderamente pueden traer la inversión y por lo que nosotros hemos tenido el auge económico y por los que nosotros somos potencia económica mundial. Todo por esa bendita frontera que tenemos. Por eso hay tanto trabajo en el norte, por eso hay tantas cosas allá, por eso tenemos un tratado de libre comercio o como se llame ahora. Por eso somos nosotros un país poderoso, porque estamos junto al poderoso. Eso es lo que no entiende el presidente. Nosotros no estamos en Venezuela, que está en el hemisferio sur y que lo único que le importaba antes era el petróleo a quienes tenían. No estamos como Cuba, en una isla que no tiene la extensión, creo, de Veracruz y que evidentemente no le interesa absolutamente a nadie esa isla, ¿sí? Y que cuando las cosas positivas, pero ahora no tiene absolutamente nada que ofrecer, ¿sí? Lo que no ha entendido el presidente es que México es un país grande, con grandes líderes, y que tiene que sentarse, y por eso tiene asientos con los grupos más poderosos del hemisferio capitalistas, donde se debe de sentar. No es lo mismo sentarte con Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, por nombrar algunos, que sentar. Pero bueno, así es como él lo entiende. Pues bueno, pues no va a ir, no le gusta ir. Ya vimos que sí puede salir. Lo que no le gusta es ir a esas cumbres. No ha ido a una sola en toda su administración. Y la cumbre de las Américas se antojaba para que México tomara el liderazgo que le corresponde. No el liderazgo bananero que quiere tomar de Centroamérica y el liderazgo de no sé qué Cuba, ¿no? Todavía ofendió a los doctores mexicanos, que son extraordinarios, diciendo que Espérame, ese tema viene al ratito. Dame chance. Ay, me callo. Le doy mi punto de vista al auditorio. Yo veo aquí varios juegos en los que quiere participar el presidente de México. Juegos que quizá algunos le quedan muy grandes al presidente y lamentablemente otros le quedan muy grandes al país. Me explico. Opción número 1. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y México jugaron con Cuba y con algunos países del hemisferio sur el papelito ese del policía bueno y el policía malo. Estados Unidos era el duro, el rígido, el del garrote, y México era el de la zanahoria, el amable, el que llevaba la lanita, los apoyos. Muchas veces Cuba sabía que los apoyos venían de Estados Unidos, pero se hacían tontos ellos, porque así convenía a todo mundo. Y entonces parecía que México
era el gran amigo de Cuba, o de Haití, o de Granada, o de a quien usted se le antoje. Esa es una vertiente que puede ser posible en este juego geopolítico. Una segunda vertiente. Biden está débil en Estados Unidos. Biden no tiene buena posición en las encuestas, tiene una inflación creciente, elevados precios de la gasolina, un conflicto en Ucrania que le está generando problemas internos y externos y una situación delicada para las elecciones que vendrán en noviembre próximo. Si a esto le generamos un poquito de problemas, pues con la Cumbre de las Américas, que de alguna manera lo iba a vestir y demás, esto puede ayudar a la única persona que hoy sabemos, porque ya lo dijo, ha doblado al presidente de México. Y esa persona es Donald Trump. Entonces, bien puede ser que el presidente López Obrador esté trabajando para debilitar un poco más a Biden y ayudar a quien lo tiene doblado, a quien es su amo y señor, a quien lo llama y le dice, yo acabo de gritar públicamente que los mexicanos son asesinos, narcotraficantes, violadores, irresponsables, ladrones. Ven a la Casa Blanca a decir que soy un maravilloso presidente y que amo a los mexicanos. Y ahí va corriendo el presidente López Obrador a hacer lo que el presidente Trump le dijo. Una y otra vez vimos cómo al presidente López Obrador lo dobló Trump. Y entonces este juego que está realizando el presidente López Obrador puede ser en beneficio de la reelección de Trump. Cambio de página. Tercera posibilidad. Le preguntan al presidente López Obrador, oiga, dicen por ahí que está usted demostrando dónde está su corazón al estar cuidando a los dictadores latinoamericanos. Y se voltea a don Andrés, yo vi la entrevista y dice, pues no es novedad, siempre se ha sabido dónde está mi corazón. Si esto así fuera, es la situación más peligrosa en la que se puede poner el presidente de la República y en la que puede poner a México. Porque entonces estaría jugando a favor del intervencionismo ruso en Latinoamérica, del intervencionismo chino en Latinoamérica, apoyando a los enemigos de Estados Unidos, ya no del presidente Biden, sino de Estados Unidos, precisamente en un momento complicado para la potencia más poderosa del mundo. Ya vimos cómo le ha ido a Venezuela, a Corea, a Cuba, a Nicaragua, por enfrentarse con la primera potencia mundial. El presidente de la República tiene la obligación de cuidar el bienestar de los mexicanos. Y el bienestar de los mexicanos pasa por estar de acuerdo y trabajar conjuntamente, primero con quienes nos brindan protección militar, segundo, con quienes depende o de quienes depende el 90% de la economía mexicana. Ningún mexicano quiere estar viviendo como los cubanos, como los nicaragüenses, como los venezolanos, por mencionar tres opciones. Si el presidente de la República está jugando ese juego para quedar bien con el grupo de bolivarianos, y si el presidente de la República se dejó manipular, el gran manipulador, se dejó manipular por los halagos de los países a los que les llevó dinero, que obviamente le van a decir que es bello, guapo, inteligente y que sus pedos huelen a Chanel número 5. Entonces se está poniendo en una situación dificilísima a los mexicanos y a la República Mexicana. Si los chairos le dicen a usted, es que el presidente de la República recibió la condecoración de la Orden de José Martí.
Ah, caramba. Déjeme usted decirle que la recibió Salvador Allende, que no creo que sea tan vergonzoso, aunque sí cometió varios errores en Chile. La recibió el asesino comunista y dictador rumano Nicolás Ceausescu. La recibió el líder del Partido Comunista Alemán, siervo de los rusos, Heinrich Honecker. La recibió Leonid Brezhnev, el que estuvo a punto de causar una guerra mundial metiendo los misiles en Cuba. La recibió este dictador de Tanzania, Julius Nyerere, asesino también. La recibió Saddam Hussein, que bueno, no necesita presentación. La recibió Alicia Alonso, prima bailarina y coreógrafa cubana, quizá la cubana bailarina de ballet más conocida y reconocida en el mundo. La recibió, imagínese, Kim Il-sung, dictador y asesino norcoreano de su pueblo. La recibió Felipe González, que bueno, algunos lo consideran un estadista y otros no tanto, lo pasamos. La recibió Robert Gabriel Mugabe, el asesino y dictador de Zimbabue. Estuvo de 1987 a 2017 en el poder. La recibió Tomás Sankara, capitán militar revolucionario comunista de Burkina Faso, conocido como el Che Guevara africano. Nomás imagínense a cuánta gente mató. La recibió Sam Nujoma, el primer presidente de Namibia, que estuvo de 1990 a 2008, otro dictador. La recibió el señor Nelson Mandela. Ahí no hay discusión. La recibió Hugo Chávez. La recibió el dictador Alexander Lukashenko de Bielorrusia. La recibió el líder del Partido Comunista Chino, Hu Jintao. La recibió el dictador de Guinea-Bissau, José Bernardo Vieira. La recibió Fanny Edelman, famosa comunista argentina. Nguyen Phu Trong, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Vladimir Putin, el que inició la guerra genocida. Y dictador ruso, Y dictador ruso. El serbio Tomislav Nikolic. Recuerden ustedes las matanzas que hacían los serbios en la guerra de esa zona del centro de Europa. La recibió el famosísimo Evo Morales. La recibió nada menos y nada más que el ejemplo, la iluminación, la fuente de sabiduría, el guía espiritual de Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro y luego López Obrador. Así que si le dicen a usted... Ese escritor mexicano en López Obrador. Así es. Ni más ni menos. Porque bueno, le hicieron una enorme cantidad de libros que él no leyó, ¿eh? Él no ha leído sus propios libros. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Mándale pero bueno, tu biblioteca esa que ibas a regalar. 65,000 libros, ya ni me digas, ya se perdió la oportunidad. Bueno, el punto es que con esta escoria mundial se rodea el presidente López Obrador, como defiende a la escoria de Cuba, que son unos dictadores asesinos que tienen una cantidad de gente en la cárcel por simplemente expresar su opinión. Y el señor presidente López Obrador, que tanto habla de democracia y de autodeterminación de los pueblos, en Cuba no dijo ni una palabra de eso. No fuera a ofender a sus anfitriones, tampoco lo dijo en ninguno de los otros países, ¿no? Puro dictador, pura escoria, todo lo que los mexicanos vomitamos, ni más ni menos. Pero no todos ¿Perdón? los mexicanos, no todos los mexicanos lo... Bueno, los que tenemos, los que no somos mononeuronales, perdón. No,
Yo creo que es una corriente de izquierda la que nos está gobernando. A ver, espérame, pero ningún mexicano quiere estar como los cubanos, muriéndose de hambre, que tus hijas se vendan o tus hijos Bueno, por un par de medias o un tú no desodorante, quieres estar, pero hay muchos millones de mexicanos que sí que si quieren vender a sus hijas. quieren a Está Andrés bien. Manuel, ¿no? Y quieren a Andrés Manuel y lo tienen como un gran presidente, eso no hay que negarlo. No, pues Ah, bueno, claro, pero usted que cobra el apoyo, nosotros no. No, no. No. Pero al final de cuentas, yo creo que sí es importante la posición de que, bueno, muchos no queremos esto, pero el por qué se está dando y por qué la gente está siguiendo a Andrés Manuel la inteligencia rusa está dominando y está controlando cada uno de los movimientos que hace el presidente mexicano. Rusia siempre ha tenido intereses en México y siempre ha querido penetrar hacia Estados Unidos a través de este país mexicano. No tanto a través de Canadá, sino a través de México. Y esto lo ha hecho desde los años 20, desde los 18, ¿por quién fue creado? A mí que lo vivimos, que lo viví, el preámbulo del tema del 68 se vino desde el 62, con una corriente tanto en Puebla como en Guadalajara, como en la Ciudad de México, una corriente comunista, abiertamente comunista, y una corriente anticomunista, que era Frente Único Anticomunista. En qué época fue? Más o menos fue en la época de Adolfo López Mateos, en donde se da todo este colapso y esta confrontación. Realmente lo que estamos viviendo hoy no se equipara a lo que se vivió en esas fechas del 62-63, donde era abiertamente una persecución en contra de los comunistas, con un frente único como el frente que está haciendo, no recuerdo su nombre, pero que es un frente en contra de Andrés Manuel. Así se El frena, Juan. frena. Y yo recuerdo muy bien, ya lo he mencionado en este programa, los carteles con un Cristo, con el Cristo de Monterrey, que decía: comunismo no, cristianismo sí. Esa era, Bueno, ya el secretario de gobierno da bautismo. bueno, es que esas son las dos corrientes que están ahorita, la polarización que da la parte de la estrategia rusa para penetrar en México y penetrar en varios países latinoamericanos se está dando, porque es a través de la polarización. Contéstele usted Para a mí, Ulín de la Cruz, que acaba de cuestionarlo. él perdón. dice que este gobierno no es de izquierda. Este gobierno es un gobierno que mezcla lo peor de todos los partidos políticos. Y yo coincido con él en que no es de izquierda porque es un populista de derecha. Pues no, a mí me queda claro que todo este andar de Andrés Manuel tiene un eje rector en un movimiento geopolítico que no se va a dar, pero pues que ellos están intentando hacerlo. Pero están jugando con México. No era el Cristo de Monterrey, era el Cristo del Cerro del Cubilete. Y fue cuando nació el movimiento universitario de renovación, no sé qué, el muro, que yo digo, Dios nos libre, yo no sé qué es peor, si el comunismo o Por el la extrema cristianismo derecha. o la extrema derecha, tan malo el Pinto como el Colorado, no hay que escoger entre ninguno de los dos. Y ahora con Frena se notó que el movimiento radical de extrema derecha no es tan fuerte, a pesar de que en Córdoba cada vez hay más influencia al respecto, hasta con nuevas universidades, pero esa es otra historia. Toquemos el punto.
¿Qué ganó el presidente de México con todo esto? Que los radicales mexicanos estén a favor de él, que digan, mira Estados Unidos, nos la Pérez Prado con música de Agustín Lara. Eso, pero también los moderados que pudieran estar de alguna manera de acuerdo con algunas políticas del presidente, cualquier moderado que razone, entiende que tarde o temprano va a venir el coletazo de Estados Unidos y que lo vamos a pagar todos los mexicanos. ¿O me equivoco? Es que el coletazo de Estados Unidos, José Miguel, ya se está dando. Eso tiene molesto al presidente, que no lo dejan maniobrar. O sea, es claro que lo de la reforma eléctrica fue totalmente bloqueado por Estados Unidos. El mensaje llegó a través de un congresista demócrata, latino además, de apellido González, que se pronunció en contra de la Corte por haber aprobado. ¿Sí? Y bueno, después de ello amenazaron con un comité o un panel y dijeron que las demandas iban a ser infinitas. Y bueno, pues acto seguido la oposición se cubre de gloria cuando sabían de por sí que no iba a pasar. Y la oposición, ¿qué esperaba? Pues que les dijera el presidente, ya digan que no, punto, ya. Si la oposición está agachada, ¿no? Nada más es que el presidente les diga, sí, entonces ya es posición otra vez, ¿no? El país sigue siendo de un solo hombre, que es Andrés Manuel López Obrador. Él controla todos los hilos y controla también la oposición. Ya no existe oposición en México. Lo digo con mucha pena, pero así es. Entonces, y lo vemos en las elecciones, y lo vemos las concertaciones, los acuerdos, todo lo que hay, ¿no? O sea, Oaxaca es el acuerdo más grande para Morena, ¿no? No, Aunque la espérate, pero tú estás CNT ya se... pensando, perdón, tú estás pensando que la oposición es el PRI, la oposición siempre ha sido el PAN. El PRI no es oposición, el PRI es papá de Morena. Bueno, van en alianza, ¿no? No nos olvidemos que van en alianza. Yo estoy hablando de los radicales que tú decías que eran aliados de Andrés Manuel. Si hay un ala radical en la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y esos ya no están con Andrés Manuel. Entonces, no es cierto eso. Lo que pasa con Andrés Manuel es que está enojado porque no lo dejan hacer lo que él quiere, ¿sí? Porque Estados Unidos nos mantiene vigilados. Si Rusia, dice el médico, que nos vigila, Unidos vigila bajo ninguna circunstancia que México se le salga de las manos, ¿sí? Y nosotros dependemos lamentablemente de Estados Unidos. Y el sueño de todos los ciudadanos del mundo es llegar a Estados Unidos, de todos los No, países. pero nada más de los 3 hijos de Andrés Manuel, su sueño es vivir en Estados Unidos y ahí Viven están en Estados viviendo. Unidos, sus nietos son estadounidenses, para acabar pronto. Ese es el sueño mexicano, el que Andrés Manuel rechaza en un día y culpa al FBI de haberle dicho lo de la mansión del hijo. Dijo, el FBI fue el que me dijo. Bueno, el FBI hace contraespionaje, ¿sí? Y esa es su labor, ¿eh? Y la CIA hace espionaje de alto nivel. Entonces, ¿por qué le han matado 15 generales a los rusos en Ucrania? ¿Por la inteligencia ucraniana? Se lo han matado por la CIA. Y Putin está, pero Putin ahorita, porque no puede avanzar. Y ya amenaza con guerra nuclear. Estados Unidos y los aliados de la OTAN están proveyendo de una cantidad de armamento y de estrategia y de información de inteligencia que ha detenido el avance ruso y que ha matado a sus principales generales y que ya les hundió hasta un submarino, ¿sí? Y una fragata rusa, ¿sí? Y eso los ucranianos no tenían ni siquiera la idea de que pudiera ocurrir. Es decir, si Ucrania hubiera estado sola, Rusia se lo hubiera comido. Era México de Estados Unidos en este momento. Se metió en donde no puede salir. Está haciendo Estados Unidos, Ucrania, su Vietnam, ¿sí? Al final de cuentas, Ucrania, bien lo dicen, era parte de Rusia. Y siempre se ha considerado, en la Unión Soviética, no existía Ucrania, era Rusia. Cuando se dividen, se forma Ucrania y está Kiev y está todo lo que ya Ucrania representa para el mundo.
porque Ucrania se ha vuelto una potencia en muchas cosas que pensábamos que eran Antolov, Antolov, los aviones, estos grandes de carga, como armamento que han hecho, se han visto como potencias en el fútbol, juegan en la UEFA, al igual que Estados Unidos. O sea, es decir, estamos en un juego en el cual políticamente el presidente está aventando una carta que ya tenía, porque no lo dejan hacer lo que él quiere y no lo van a dejar reelegirse, ¿sí? Ya se vio claramente, no va a reelegirse el señor. Y gracias a Dios, por aquí no lo han notado, ya vamos por 4 años de gobierno, 4, ¿sí? Quien no lo ha notado le quedan 2, uno pleno y uno electoral, 2023 pleno y 2024 electoral. ¿Y quién se va a oponer a su reelección? Estados Unidos. Punto. Ese sería mi comentario. Enrique. Pues la parte fundamental de esto es que efectivamente Andrés Manuel no tiene todos los pelos de la burra en la mano, no tiene el control del país como lo quisiera tener, pero él trae su juego interior de México, ganar las 4 gubernaturas que tiene Cincho ganado, para él va a ser una superventaja, una super victoria. Y la retórica constante de Andrés Manuel es la que mantiene el voto. O sea, quizás él pierda en el sentido de un posicionamiento de imagen pública, pero en la tendencia electoral sigue arriba. Ningún evento político, ningún suceso nacional o internacional de este país le está pegando en la parte electoral a Moreno. Y entonces él sigue con su línea discursiva, con sus mañaneras, mira, lo que él dijo de la parte esta cuando sacan correteando a la Guardia Nacional. Ah, bueno, ese es el siguiente tema. De Nueva Entramos Italia. de una vez, sí. De Nueva Italia, pero es parte de lo que él dice, la retórica, lo que él dice. No, estuvo bien que salieron, no pasó nada. Hay que proteger también a los delincuentes, también son humanos. O sea, es la misma retórica que trae desde que inició su mandato y es la que le ha funcionado con su electorado, porque la gente dice, bueno, los maleantes cobran piso, asesinan, no solamente a maleantes, sino a gente de bien, ¿no? Intervienen violentamente y le pegan a la economía de muchos estados, ¿no? Entonces, pero es lo que a él le está funcionando, nos mantiene entretenidos con esto, mientras es a su cama electoral, a su mercado electoral, lo mantiene constante. Oye, esto nada más, Enrique, respecto de lo que estás comentando. Y donde, a ver, mira, comentando en un chat hace rato, uno de los miembros del chat menciona, eso de que haya delincuencia organizada es resultado de una mala administración de gobiernos anteriores y de una visión de país errónea que ha empobrecido al pueblo por la tremenda corrupción que hay. Y luego, ¿qué más comentan? La regla de oro es que hasta que ellos ataquen se dispara. Hasta en las guerras hay estrategias, códigos de honor y ética militar. El abrazos no balazos
es solo un dicho. No es que no se pueda defender el ejército, es que nos volveríamos igual de mafiosos que ellos. Actuar con sabiduría es lo que está haciendo Andrés Manuel. Dirán que este viejito está loco, pero se necesita hacer locuras para poder estar cuerdo, aunque digan que en la guerra todo se vale. Bueno, ahí tienes el claro ejemplo del mercado electoral de Andrés Manuel. Cómo lo defienden, ¿no? Y cómo, no nada más esto que tú estás mencionando. En los chats hay miles, millones de gente que defienden a Andrés Manuel. Y pueden decirles, te van a Electoralmente. matar a la familia, que no importa. Andrés Manuel tiene razón. El Tiene gobierno razón. no tiene que darme seguridad, que es el pacto fundamental de la Constitución. Es la obligación principal. Pero la Constitución no importa. Mira, él cierra toda esta parte de su línea discursiva de hoy, de decir que se protegieron a los miembros de la Guardia Nacional, cuentas tan humanos, pero lo cierra. Nadie dijo qué pasó después. Y ahí viene la mentira. Después pedimos refuerzos y se intervinieron varios laboratorios del narco. Esa es una mentira. Ajá. ¿No? Pero la dijo. Entonces es una mentira más con su hipótesis del por qué abrazos y no balazos, ¿no? Así es. Sí, es terrible. ¿Tú qué opinas, Marco Antonio? Lo que opino es que la política del presidente es una política que no encontramos ningún cauce dentro del estudio de las políticas públicas. ¿Cuál es la política pública de seguridad? ¿Quién sabe? Que el ejército se ponga a ser perseguido por malhechores, que se ponga a hacer aeropuertos, que se ponga a hacer Tren Maya, que se ponga a hacer la refinería, que se vuelva una del presidente en materia económica, tampoco nadie la sabe. ¿Cuál es la política del presidente en materia de política exterior? Ninguna. ¿Cuál es la política del presidente? Nadie sabe cuáles son las políticas públicas que el presidente está ejercitando para que este país pueda avanzar y mejorar y se pueda de verdaderamente transformar como él lo prometió en el voto de la esperanza del 2018, ¿sí? Ese voto de la esperanza creo que ya se fue. En muchos casos todavía cree que el vestirse mal, que el traer 200 pesos supuestamente en la bolsa, que el no usar tarjetas de crédito, no es una estrategia del presidente para decir soy como tú, como el 80 o 60% de los mexicanos, que así viven, ¿sí? El decir, esto lo heredé, cuando vemos a los hijos enriqueciéndose, cuando vemos un montón de corrupción, cuando vemos cosas terribles, cuando Pemex está hecho una basura, vemos que el discurso es un discurso que no tiene ningún trasfondo ni ningún caso, ¿sí? Entonces, en ese discurso, que yo creo que no tiene ningún caso, está precisamente la debilidad de Andrés Manuel y su mayor fortaleza, que la gente todavía le cree y todavía cree que verdaderamente el país va a cambiar. Por eso dije de los 4 años, porque ya va a cumplir 4 años. ¿Cuándo los Le cumple, quedan Marco? Cumple 4 años el 1 de diciembre, pero por la constitución que le tocará a él, Por pareciera el ser, 1 de septiembre, ¿verdad? el 1 de diciembre entró, Y sale el 1 de septiembre. pero va a salir el 1 de septiembre, entonces ya le quedan 2 años, un poquito menos de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que el presidente trae? Distractores todo el tiempo. Pero en 2 años va a lograr transformar a México. Pues lo hagan por sus datos duros, fuertes y demás, se da cuenta que no hemos sufrido ninguna transformación. Por el contrario, hemos
sufrido una cuestión terrible en el país, en donde hay más pobres, en donde tampoco hay control de la inflación, en donde no hay absolutamente nada. Es por ello que yo creo que México, al final de cuentas, no va a esa cumbre, porque no tiene nada que ofrecer. Porque sería tanto como exhibirnos, porque tendrías que generar una postura, un punto de vista, tendrías que defenderla, y no es el público cómodo que le gusta al presidente tener siempre, el de los aplaudidores, el de las mañaneras con la molécula. Ya nadie va a las mañaneras, ningún periodista serio las toma, ¿sí? Entonces, bueno, pues no le gusta porque ahí sí tiene que verse la inteligencia del señor, ¿no? Recibir la orden de José Martí con todos los dictadores que has dicho y unirnos a ese grupo, pues sería penoso para cualquier nación, no sería motivo de orgullo, ¿no? Y la orden del Quetzal de Guatemala, pues digo, no sé quién le interese, ¿no? Pero al final, Salvador, y unas horas. ¿Por qué está unas horas? ¿Por qué no le dicen allí, Bukele, oye, cómo has puesto este país en orden después de todo lo delincuencia que tenía y has logrado que el país haya cambiado y eres el presidente más popular del mundo por encima de mí? No, porque lo ha hecho con medidas de derecha, lo ha hecho con medidas neoliberales, lo ha hecho con estados de sitio, ha encarcelado a los delincuentes, los ha enfrentado, no los ha abrazado y no los ha permitido que anden persiguiendo al ejército, ni siquiera a las fuerzas del orden. Ese es mi 2 años más. Y después, lo que venga. Lo que sí les adelanto es, Estados Unidos está pendiente de México. Lo que está haciendo el presidente nos va a costar. Por supuesto que nos va a costar. Y nos va a costar mucho, ¿sí? Estados Unidos no es con quien se juega. Estados Unidos tiene gobiernos y gobiernos serios. Gobiernos que son gentes de Estado, que son gentes que no olvidan, ¿sí? Y no hay que ponerse a pelear con quien vamos a perder. Se pone a pelear uno con quien va. Muy bien, nada más brevemente para terminar, Enrique, el asunto de la contratación de médicos cubanos. Tuve la oportunidad de escuchar a Julen Rementería, por un lado, y posteriormente a Pepe Yunes, cada uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Y Julen comentaba, por ejemplo, que los médicos cubanos, ninguno demostró ser médico. Ninguno tenía cédula profesional. Ninguno cumplió con las leyes de México para ejercer en México. Y escuché de amigos médicos en hospitales públicos mencionar que no sabían intubar, que tenían miedo de entrar a los covidarios, que se quedaban afuera haciendo otro tipo de cosas o que de plano no hacían absolutamente nada los famosos médicos cubanos por los que pagamos 145,000 pesos mensuales por cada uno a sus amos esclavistas. Y ahora nuestro presidente de la República se le ocurre decir que va a traer a otros 500 médicos cubanos, 570 para ser exactos, después de que acaba de correr hace menos de 15 días a 741 médicos mexicanos de las instituciones de salud. Y hay médicos mexicanos que no tienen, ¿cómo se llama?, trabajo. Mucha gente dice que pueden ser gente que organice guerrillas porque los van a mandar a zonas alejadas, a zonas rurales. ¿Tú qué opinas? Quita por favor tu mute y coméntanos al respecto. Bueno, la realidad es otra de las vertientes a través de la cual Andrés Manuel está apoyando al gobierno cubano, ¿no? Sabemos que todo este dinero va directamente para el gobierno. 2-3% se le queda realmente a los, entre comillas, médicos cubanos, ¿no? Realmente que dentro de todo este grupo de médicos, entre comillas,
vengan activistas políticos, lavadores de cerebro, etcétera, etcétera, pues sí es cierto, sí lo hacen. No podemos escatimar que siempre la revolución cubana para tratar de expandirla a otros países y que le ha funcionado. Pero esa es una estrategia, vuelvo a repetir, de Rusia, ¿no? ¿Cómo expandió el comunismo, cómo expandió el marxismo a través de muchos pueblos de Latinoamérica y cómo con el Che Guevara, con el mismo Fidel Castro, se volvieron la punta en un país latinoamericano que a todas luces era de derecha, ¿no? Y empezó con Cuba y siguió de frente. Lo de los médicos, a mí me queda claro que es esa parte política por la cual, que trae todas las aristas de que no son médicos, de que por qué corre a los médicos de acá de México, a eso le vale un sombrero a Andrés Manuel. Él tiene que cumplir con apoyar al pueblo cubano. Pase lo que bueno, también es cierto que durante mucho tiempo, inteligencia militar mexicana recomendaba apoyar a Cuba para que México no tuviera problemas con Cuba, porque mientras Cuba exportaba el comunismo a medio mundo, México de alguna manera estaba blindado gracias a esos pagos, que eran literalmente unos pagos de chantaje, que se le pagaban a los cubanos. Era como un derecho de piso para que no me causes problemas en el país. Y para el presupuesto de México, pues no era tampoco tan significativo. Pero no dejemos también de lado la cuestión de que Cuba es un satélite ruso, pero Rusia no es un país comunista. Rusia es una tiranía con un emperador y con oligarcas. Nada que ver con el comunismo. Por supuesto que no. El comunismo se acabó en Rusia con la caída de la URSS. Hoy es un país más capitalista, muy cales, ¿no? Pero al final de cuentas, la esencia de la imagen de Rusia como un país comunista sigue permeando en muchas naciones y de la igualdad, qué es lo que venden, ¿no? ¿Qué es lo que se le está vendiendo al pueblo? Más bien creo que la idea de que Rusia es la segunda potencia mundial, opositora a Estados Unidos que quedó de la Guerra Fría, es lo que pasó igual que Estados Unidos, cuando no lo es. Estados Unidos y sus aliados hacen pedazos a Rusia. Es más grande China como potencia económica y como potencia militar que Rusia, casi te lo puedo asegurar. Y China en el conflicto de Ucrania no ha dicho ni pío, ¿eh? No ha dicho, sí, esta boca es mía, sí, ahí estoy. No, China se ha quedado totalmente callado. ¿Sí? China no ha dicho ni pío. Irán no ha dicho ni pío. Maduro no ha dicho ni pío. Puede. Es un conflicto de Rusia. Siria no ha dicho nada. ¿Sí? ¿Dónde quedaron los aliados de Rusia, del país poderoso que no puede acabar de invadir? Un país que no tiene ni ejército. ¿Sí? Increíble. Por cierto, una muy buena noticia. Jorge Miguel Ramírez, colaborador de este grupo un tiempo, hoy es el director de la agencia Cuadratín en Sinaloa, ni más ni menos. Un enorme reconocimiento a nuestro amigo Jorge Miguel y una felicitación, porque además es bien merecido, bien reconocido. Y a nuestros amigos, ya para despedirnos, les comento nada más, que el próximo martes vamos a tener a un analista de talla internacional, a el maestro, porque tiene maestría, Rafael Elías, hablando de finanzas internacionales y hablando también un poquito de lo que es
la visión desde Estados Unidos de México y toda Latinoamérica. Él se ha especializado a lo largo de su vida precisamente en eso, en hacer análisis políticos y económicos, y es una persona que desayuna con Enrique Bustos 2 días de la semana. Mi No, primo dos vive en veces Nueva al York, día. 2 veces al día. Muy bien. Pues despidámonos, don Marco Antonio, por favor. Pues bueno, yo únicamente opino en relación a los médicos que es una ofensa a los médicos. México creo que tiene, y lo digo también porque soy agente de seguros, tiene una de las medicinas más avanzadas del mundo, igualmente que puedas compararlo con Cuba. Cuba tuvo en su momento los mejores médicos del mundo, pero ahora creo que México ha tenido un avance médico, claro, capitalista, que le cuesta a la gente. Si tú te vas al sistema social de asistencia, pues está muy mal, el IMSS, el ISSSTE, no hay medicinas, salud pública, no hay absolutamente nada. Si a ese sistema se refiere López que lleva, si se refiere a los médicos como tales, sus estudios y demás, y los que tienen acceso a este tipo de médicos, pues sí, Cuba es mucho mejor, porque en un país comunista como Cuba, o lo que queda de comunista o socialista, pues tienen acceso a una medicina de primer nivel, cosa que Andrés Manuel López Obrador no ha logrado ni logrará en México, porque nadie acepta trabajar en el Seguro Social por lo que le pagan, y cuando puede ganar en el hospital que sea mucho más dinero del que puede ganar estando dentro de la unidad del Seguro Social. Andrés Manuel dice, algunas medicinas, aquí no se ha preocupado ni siquiera por comprar medicinas y todavía afilia 35,000 o 25,000 guatemaltecos al IMSS para que acabemos de saturar el sistema que ya no aguanta más, ¿no? Que ya está totalmente tronado y que el propio Germán Martínez lo dijo abiertamente, que él no era director del IMSS porque estaba totalmente mal, no lo dejaban comprar nada y que mejor en vez de hacer el ridículo se iba a su escaño en el Senado. ¿Sí? De tal manera que lo que concluyo es que nos falta muy poco para que este país sí tenga un cambio. Posiblemente gente que tenga más tintes de estadista que de autoritario. Creo que Andrés Manuel era necesario que gobernara México, era inevitable que lo gobernara. Creo que la oportunidad que los mexicanos le dieron de hacerlo era ya merecida por él, por los malos gobiernos priistas, panistas, por lo que la gente sentía, por lo que él prometía, por lo que él se encargó de crear y que ahora que gobernó vio que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Sería mi conclusión, José Miguel, y esperemos ver qué pasa en la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. José Enrique, Nada más tú, un comentario, que a Andrés Manuel si se le viene el cielo encima va a ser por el tema del narco, más no por el tema de las relaciones con los países aliados pro Rusia. muy bien. En mi caso, yo quiero comentar que sí, quizá hace 20 años o hace 30 años la medicina en Cuba fuera de lo mejor. Hoy están perdidos. Quien no ha ido a Cuba no tiene idea de cómo está la medicina cubana. Llega usted a una farmacia y se encuentra, primero, que viajó usted al pasado a hace 70 años. Todo está igual que hace 70 años. En segundo lugar, se encuentra usted con estantes vacíos. Y si tiene suerte, habrá alguna hierba que pueda servirle para hacer una infusión y curarse. No hay nada. Dicen que hay salud y medicinas para todos. Pues sí, pero no hay medicinas para nadie. Entonces es una cobertura social con nada. Hagan ustedes de cuenta que los faltantes del IMSS fueran del 100% y esos fueran los que le ofreciera el presidente López Obrador a todos los mexicanos, sin oportunidad de acudir a ningún lado. Si hoy ya faltan medicinas en este país, aún en el sector privado, porque el gobierno no permite que se importen o no permite que se fabriquen o no promueve su fabricación en México, en Cuba están pero jodidísimos. Todos los médicos con los que platiqué
Me han dicho una y otra vez, los médicos cubanos no sabían ni usar los instrumentos modernos, no tienen idea de cómo leer una resonancia magnética de tercera generación, no tienen idea de nada, están perdidos los pobres médicos cubanos por una razón básica, porque no tienen acceso a nada, ni a tecnología, ni a medicina. ¿Cómo van a curar? Como médicos brujos, uga, chaca, uga, uga, y nada más. El mito de la medicina cubana es un mito alentado por los cubanos para generar turismo médico, porque lo único que puede ofrecer Cuba es esclavos y mentiras y mucha soberbia. No tienen otra cosa. Se despide de ustedes José Miguel Cobian también, y nos estamos viendo el próximo martes en otro baldón. Saludos, saludos.